Muy buenos días, ¿cómo estás? Es lindo saber que estamos juntos, que estamos encontrándonos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Gracias por acompañarme. Escucha esto, ya lo había compartido, pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Si usás la cabeza para pensar bien, pero re bien, no te peleas con nadie. Y si la usás recontra 1000 veces bien, no te peleas con vos. Para pensarlo, ¿no? Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título Varón de Dolores. El versículo que lo encabeza, si lo querés buscar, está en Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hay algo que aparentemente confunde en la personalidad de Cristo. Isaías dice que él era un varón de dolores y experimentado en quebranto, y sin embargo era al mismo tiempo un ser lleno de gozo. Pero el regocijo de Jesús no nacía de la satisfacción de sus sentidos, no, aunque sin duda él se deleitaba con una comida agradable y con una buena noche de descanso. Su regocijo nacía de saber que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Había venido a la tierra a rescatar lo que se había perdido y sabía que el precio del rescate era el dolor, el sufrimiento y finalmente la muerte. Era consciente de su misión y de su alto costo. Sabía que cada día que pasaba se acercaba al triste final. Digo triste para él, que como ser humano tenía instinto de conservación y rehuía el dolor, pero feliz final para la raza humana que por causa del sufrimiento de Cristo disfrutaría de la vida eterna. El gozo inundaba el corazón de Jesús a pesar de la tristeza del dolor, por causa de la salvación del ser humano. Jesús albergaba una mezcla de sentimientos, dolor porque se avecinaba el sufrimiento y gozo porque se aproximaba la redención del hombre. Su mayor alegría era saber que el ser humano perdido podía ser salvo. En esta vida nadie se regocija con el dolor. El dolor es una experiencia que surgió después de la entrada del pecado. No te sientas pecador si no te agrada el dolor. Eso es normal y propio de la naturaleza humana. Solo los masoquistas buscan y se regocijan con el dolor, y el masoquismo es un desvío patológico de la personalidad. Lo que Jesús nos enseña es que aún en medio del dolor es posible ser feliz y regocijarse porque sabemos que si estamos en Cristo, el dolor tiene un sentido. Sin Cristo, el dolor es absurdo y te lleva inexorablemente a la desesperación y a la muerte. Enfrenta los momentos tristes que la vida te presenta, pero hazlo con la seguridad de que alguien te ama mucho. Alguien que te ama tanto, tanto, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Creador, nuestro amado Jesús, nos ama tanto, tanto, que dio por nosotros hasta la última gota de su sangre. Ahora pasamos a la lección de Escuela Sabática del viernes 23 de octubre que lleva por título Para estudiar y meditar. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Esto está sacado del libro Patriarcas y Profetas, página 645. Con esta idea en mente podemos ver por qué una cosmovisión cristiana sólida es fundamental para la educación cristiana. Al fin y al cabo, como observamos y vimos anteriormente, la educación en sí misma no es necesariamente buena,
La gente puede ser instruida, sumamente versada en ideas y actitudes que contradicen los principios que se encuentran en la Biblia. Por eso, como cristianos, como adoradores del Dios Creador, debemos aferrarnos a un escrito está. Nuestro sistema educativo debe basarse en la cosmovisión cristiana, en la Biblia. Eso significa entonces que todos los ámbitos generales de la educación, la ciencia, la historia, la moralidad, la cultura y otros, se enseñarán desde esa perspectiva y no desde una que contradiga o incluso ignore la Biblia y las enseñanzas de la Biblia. Además, como se dijo anteriormente, no existe una perspectiva neutral. Toda la vida, toda la realidad, se ve a través de los filtros de la cosmovisión de cada uno. Ya sea que se adopte esa cosmovisión de manera coherente y sistemática o no. Por lo tanto, es fundamental que la cosmovisión bíblica forme la base de toda la educación. Preguntas para dialogar. ¿Qué ejemplos de la historia recuerdas de sistemas enteros de educación que fueron o incluso son muy destructivos? ¿Cuáles fueron algunos de esos lugares? ¿Qué se le enseñaban a los alumnos allí y cómo podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos proteger nuestros sistemas educativos de estas influencias destructivas? La lección de Escuela Sabática de esta semana analizó algunos de los puntos claves de una cosmovisión cristiana: la existencia de Dios, la creación, la Biblia, el plan de redención y la ley de Dios. ¿Qué otros elementos importantes debería incluirse en cualquier formación completa de una cosmovisión cristiana? Que en este nuevo día que tú y yo tenemos por delante podamos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a aferrarnos a un escrito está y a Él, a nuestro amado Dios, que podamos transitar por este mundo tomados de su poderoso brazo de amor y marchar así seguros, ayudando a otros que también puedan conocerlo y así también salvarse. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Y recordemos, si oyes hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón, porque Cristo ya está volviendo para llevarnos a casa.